Hola Iglesia, buenas noches. Estamos de nuevo en nuestros en 5. Uno de los avisos que quería dar es que lo voy a estar haciendo ya cada 15 días. Esto por temas de tiempo y algunas otras cosas que pues han salido. Pero vamos a estar cada 15 días conectándonos para dar el mensaje. Y bueno, el mensaje de hoy es un poco corto, pero pues lleno también de mucha bendición. Y creo que a veces nos preguntamos en muchos momentos de nuestra vida, cuestiones o situaciones que vivimos, ¿por qué a mí? ¿No? Y creo que empezando por hacernos esta pregunta, desde aquí ya estamos poniendo quizá una barrera para entender cuál es el resultado que tenemos que tener de esto que estamos preguntándonos, ¿no? Preguntarnos el por qué a mí nos hace entrar quizá en un papel de víctimas en lo que no entendemos el por qué las cosas están sucediendo de cierta manera. Entonces, creo que lo más importante de esto es cambiar la pregunta de un por qué a mí por un para qué a mí, ¿no? Y esto justamente nos habla de un propósito. Cuando nosotros encontramos un propósito y un para qué a mí, ya dejamos de tener quizá ese papel de víctima con el que empezamos el por qué a mí, y el para qué a mí nos reta a saber qué es lo que viene, ¿no? O sea, cuáles son esas situaciones que nos están empujando, qué es lo que se ve delante y el por qué la situación que tenemos en este momento nos está, o a dónde nos quiere llevar, ¿no? A mí me ha pasado en muchas ocasiones que me cuentan alguna anécdota o alguna situación y a veces quisiera contestar con esa historia ya la había escuchado antes e incluso puede que llegarla a vivirla de nuevo, ¿no? Y muchas otras ocasiones te toca a ti contarle la historia a alguien más o contarte a ti mismo tu historia y te preguntas el por qué a mí, ¿no? Y esa historia ya la había vivido, esta situación ya la había pasado. Y eso nos llena de muchas preguntas y quizá de estrés y de frustración y de miedo a lo que viene, ¿no? Entonces, creo que muchas de las preguntas que se juntan con este por qué a mí es ¿por qué el miedo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no a otros? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este momento me está pasando, no? ¿O por qué conmigo no y antes sí pasaba? O antes sí se hacían las cosas de otra manera. Entonces, en esos por qué sí, por qué sí, por qué es, creo que hay una respuesta que es súper clara y que va aunada el para qué a mí, ¿no? Y a veces Dios nos dice, ¿te acuerdas por eso que has orado y que pediste que te mostrara? Lo hice y no me hiciste caso. Y nuevamente te vuelve a decir, te estoy mostrando de nuevo que no es ahí, ¿no? O te estoy mostrando cuál es el propósito por el que te había hecho pasar por esta situación y por eso es que se está dando otro momento más en el que está sucediendo exactamente lo mismo y te está volviendo a pasar a ti, ¿no? Y todas esas respuestas que Dios nos da nos llevan a una sola palabra que es propósito, ¿no? Saber por qué las cosas están pasando, para qué están pasando y cuáles son las situaciones a las que Dios nos quiere llevar. Y cambiarlos por qué a mí por un para qué, esto nos lleva a que hay situaciones que quizá nos pueden hacer sentir desanimados y preguntarnos para qué, pues no va a servir de mucho y preguntarnos el por qué no nos va a servir. Preguntarnos para qué nos va a hacer encontrar un propósito. Si no nos sentimos a gusto con lo que estamos viviendo y habíamos pedido respuestas para ello, tal vez tengas el para qué está sucediendo determinada situación como respuesta de Dios a lo que le habías pedido, ¿no? Entonces, deja de cuestionarte el por qué y mejor pregúntate el por qué, y mejor rétate a entender el para qué Dios está dándote esa situación. Entonces, hay una historia en la Biblia que cuando Abraham le pide a Dios sacrificar a su hijo Isaac, nunca pregunta por qué a mí, por qué mi hijo, por qué en este momento, por qué después de que Sara oró tanto y anhelaba tener un hijo, por qué me quiere quitar a mi único hijo, ¿no? Pero sin titubear lleva a su hijo al monte en donde va a llevar a cabo este sacrificio y es ahí donde le dice: por no haberme negado a tu único hijo, yo prometo bendecirte. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y como la arena del mar que no se puede contar. Tus descendientes atacarán a las ciudades de sus enemigos y las conquistarán. Yo te juro que todos los pueblos de la tierra recibirán mis bendiciones por medio de tu descendencia, porque tú me obedeciste.
Años después, a Jacob le hace una misma promesa similar a la que le hizo a su papá Abraham, ¿no? Y le dice, yo estaré contigo y no te abandonaré hasta cumplir lo que te he prometido. Y que esa promesa viene desde la promesa que le había hecho a Abraham, ¿no? Y esa misma promesa se la repite a Jacob. Te cuidaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Y eso viene en Génesis 8:15. Y junto con esto, pues hay varios versículos que me gustaría recalcar, ¿no? Uno está en Salmos 33:11 que dice, pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Otro muy claro es Eclesiastés 39:21 que dice, todo lo que Dios ha creado tiene un claro propósito. Y el último que es 2 de Samuel 7:21, tú me dejas conocer tus grandes planes porque así lo has querido, ¿no? Entonces creo que al final puede haber muchas preguntas acerca del por qué, pero solo una respuesta y es el propósito y es el para qué, ¿no? Mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Entonces el mensaje claro de este en 5 pues es que ustedes puedan entender claramente que a veces las situaciones pasan y que dejemos de victimizar y más bien entender los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Quizá en este momento no son claros, pero van a tener un resultado a futuro, ¿no? Siempre hay que ver cuál es la promesa, qué es lo que Dios nos quiere hacer entender con esto y que sus planes siempre van a ser perfectos y van a ser claros, ¿no? Y que quizá todas estas todo esto que estamos viviendo es respuesta a esas oraciones que habíamos pedido en algún momento y no habían sido contestadas o fueron contestadas, no obedecimos y Dios las está volviendo a dejar marcadas para que podamos entenderlas en nuestra vida. Entonces, espero que este mensaje les haya gustado, que haya sido de mucha bendición y nos vemos en 15 días para nuestro siguiente en 5. Entonces, solo que no olviden que ahora ya van a ser cada 15 días. Dios los bendiga y nos vemos en 2 semanas. Dios los bendiga. Hasta luego.